Profundamente incrustado dentro de la densa materia gris de la cabeza humana reside una de las creaciones más intrigantes de la naturaleza, el cerebro humano. Este órgano de 3 libras es el centro de mando de nuestros cuerpos, y desempeña un papel fundamental en el funcionamiento armonioso de varios sistemas corporales. Embarquemos en un fascinante viaje de descubrimiento, arrojemos luz sobre las maravillosas complejidades del cerebro humano, sus magníficas capacidades y las interesantes perspectivas de avances futuros. Amanece la mañana y los primeros rayos del sol marcan el comienzo de un nuevo día. El ascenso del cerebro humano a la conciencia refleja el testimonio cíclico Dance-A del universo de la interconexión de toda existencia. En la compleja red del cerebro de 86.000 millones de neuronas se encuentra el potencial de la cognición, la percepción, el lenguaje y la imaginación, lo que impulsa nuestra búsqueda insaciable de comprender el cosmos y a nosotros mismos. Volviendo al período naciente de la humanidad, los filósofos griegos antiguos plantearon la hipótesis del cerebro humano como sede de la inteligencia, la imaginación y la innovación. Nuestra búsqueda para descubrir las profundidades de este órgano vital floreció hasta convertirse en un campo multifacético de la neurociencia. Este ámbito interdisciplinario de investigación aprovecha la biología, la psicología y otras ciencias para desentrañar las verdades no descubiertas del cerebro. El canal central del sistema nervioso, el cerebro, está envuelto en una capa protectora conocida como meninges y bañado en líquido cefalorraquídeo. Disfruta de una relación simbiótica con la médula espinal, y alberga cooperativamente miles de millones de neuronas y células gliales. Triunvirato en su operación, forman los componentes básicos de las vías neuronales, dando forma a nuestra percepción, pensamiento, emoción, comportamiento y autoconciencia. Tomar una decisión consciente o contemplar una idea es un sello distintivo de la capacidad cognitiva del cerebro humano. Cada proceso cognitivo, como la percepción, la atención, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje y el razonamiento, está orquestado por diferentes regiones del cerebro y sus diversas redes. Estas intrincadas operaciones dan lugar a nuestras habilidades únicas para percibir la realidad, comprender la complejidad y pensar críticamente. El recuerdo humano, como una intrincada obra de arte, es un lienzo de innumerables recuerdos, el bueno, el malo y el invaluable. Estos recuerdos residen en la red de sinapsis, pequeños espacios entre las células nerviosas, cada uno de los cuales conecta una gran variedad de circuitos neuronales interrelacionados. Nuestra capacidad para forjar, mantener y recuperar estos vínculos con nuestro pasado teje el tejido de nuestra identidad personal y enriquece nuestras experiencias cotidianas. Aventurándonos más, nos adentramos en un reino regido por la paleta de nuestras emociones. El cerebro alberga circuitos cargados de emociones en su sistema límbico, evocando un espectro de sentimientos, alegría, miedo, amor, ira, empatía y más. Estos hilos emocionales tejidos integralmente otorgan color, profundidad y textura a nuestra realidad perceptiva y relaciones interpersonales, profundizando nuestra comprensión de los demás y fomentando nuestra empatía. Como un escultor divino, el cerebro da forma al mármol de nuestras vidas con su cincel creativo. Da origen a ideas novedosas, soluciones innovadoras y obras de arte inspiradoras. La corteza cerebral, el lienzo neuronal de la creatividad humana, pinta vibrantes trazos de imaginación. Encargado de procesos de pensamiento superiores, la corteza prefrontal impulsa la toma de decisiones consciente, la resolución de problemas y el establecimiento de objetivos, impulsando el motor del progreso y la innovación. Como objeto más complejo del universo conocido, el cerebro humano aprovecha un poder computacional fenomenal. El futuro de la investigación basada en el cerebro ilumina el enorme potencial para promover la inteligencia artificial. Los científicos buscan modelar los sistemas de IA a partir de las redes neuronales del cerebro, replicando sus atributos únicos: aprendizaje perceptivo, adaptación contextual y rápido procesamiento paralelo de información. Repasando el horizonte emergente de las tecnologías neurológicas, los investigadores están explorando la integración de la inteligencia digital con el cerebro humano. Estos dispositivos, conocidos como implantes neuronales o interfaces cerebro-computadora, tienen implicaciones prometedoras. Su objetivo es restaurar funcionalidades perdidas, mejorar las capacidades cognitivas y abrir puertas a interacciones nuevas e imprevistas entre humanos y máquinas. Una operación evolutiva, el cerebro transformador. A medida que las especies evolucionan, también lo hacen sus estructuras cerebrales y capacidades funcionales. En la fascinante interacción entre la genética y el medio ambiente, la selección natural abre caminos para mejorar las capacidades cognitivas. A medida que continuamos evolucionando, quién sabe qué asombrosos poderes de cognición y percepción puede poseer el futuro cerebro humano. La notable resiliencia del cerebro despierta mayor interés. El cerebro humano, que exhibe una propiedad intrigante denominada neuroplasticidad, posee una adaptabilidad notable.
A lo largo de la vida, puede remodelar sus circuitos neuronales en respuesta a nuevas experiencias, aprendizajes, lesiones e incluso aumentos a través de neurotecnologías. La adaptación del cerebro es un factor crucial en el aprendizaje de la característica humana definitoria. El aprendizaje es un proceso innato que guía numerosos cambios psicológicos y de comportamiento. Implica la adquisición de diversos conocimientos, comprensión y habilidades, que evolucionan a lo largo de la vida e influyen significativamente en nuestros puntos de vista, motivaciones y acciones. El aprendizaje es tanto individual como social y varía en ritmo, patrón y contenido en diferentes contextos y culturas. Con cada amanecer, descubrimientos novedosos en el ámbito de la neurociencia impulsan el esfuerzo humano. El cerebro humano, a pesar de sus desconcertantes complejidades, está cediendo gradualmente sus secretos a eruditos devotos. A medida que aprendemos más sobre el cerebro, desbloqueamos simultáneamente un tesoro escondido de aplicaciones potenciales para abordar preguntas antiguas y fomentar soluciones innovadoras, mejorando la salud, el bienestar y el potencial cognitivo humanos. Montañas de datos recopilados a partir de neuroimagen, electroencefalografía, EEG, y estudios genéticos están ayudando a combatir enfermedades y trastornos cerebrales. Las herramientas de diagnóstico precisas y las intervenciones específicas ofrecen alivio a los pacientes y mejoran su calidad de vida. Además, estos avances proporcionan a los investigadores información invaluable sobre los mecanismos subyacentes del cerebro humano, allanando el camino para valiosos estudios y avances. Los avances innovadores en las interfaces cerebro-computadora presentan un rayo de esperanza para los pacientes con trastornos de la comunicación o el movimiento. Estas tecnologías revolucionarias tienen como objetivo restaurar la autonomía y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Al permitir una interfaz directa entre el cerebro humano y los dispositivos electrónicos, ofrecen esperanza de capacidades previamente impensables, potenciadas por el cableado de futuras tecnologías neurológicas avanzadas. De cara al futuro, los conceptos de inteligencia artificial, neuroprótesis y mejora humana nos imploran que consideremos las implicaciones éticas y las posibles consecuencias. A medida que recorremos este vasto panorama, surge un camino potencial hacia una innovación responsable y cuidadosa, que promete una coexistencia armoniosa entre humanos y máquinas, rígidamente basada en principios de dignidad humana y respeto por el orden natural. Más allá de la inteligencia artificial, el concepto de evolución humana y biológica también es fundamental para nuestra comprensión del futuro del cerebro humano. Si bien son conscientes, las mejoras en las máquinas conllevan el potencial de cambios mensurables en la capacidad cognitiva, también plantean preguntas sobre nuestra naturaleza, esencia y nuestros inevitables destinos entrelazados con la evolución tecnológica. Mientras el reloj suena un segundo más, el cerebro humano continúa trazando su sensacional viaje. Una historia épica de pasión, perseverancia y progreso, una historia escrita y musicalizada por el espíritu humano indomable. Sin inmutarse por las probabilidades, resistente e incesantemente imaginativo, el cerebro humano se erige como la mayor epopeya de la humanidad, animando una marcha implacable hacia horizontes desconocidos de conocimiento y comprensión. En medio de la maravillosa narrativa de la evolución humana, el cerebro humano, un universo paralelo propio, brilla como el portador del faro de capacidades humanas singulares, la obra maestra evolutiva, que lleva décadas en desarrollo, envuelta en misterios y milagros inimaginables. El cerebro continúa revelando incansablemente sus innumerables maravillas, transformando a la humanidad en medio del molino cada vez más agitado de transformación y refinamiento. La extensión azul del cerebro humano del potencial ilimitado, una sinfonía de maravillas incalculables que se desmoronan. Su saga es de innovación implacable, curiosidad insaciable y evolución eterna escrita por el espíritu indomable. Como corazón de la gran narrativa humana, encarna el espíritu de progreso, presagiando una nueva era de iluminación, crecimiento y logros espectaculares. Avanzando, la búsqueda humana se ramifica en caminos neuronales en constante expansión, alcanzando reinos enigmáticos donde la ciencia, el arte, la tecnología y la espiritualidad se entrelazan, reviviendo la sabiduría antigua bajo la deslumbrante luz del tercer milenio. Este renacimiento dota a los vastos terrenos del conocimiento humano de una nueva vitalidad, imbuyéndolos de un renovado sentido de propósito, crecimiento humano compartido y prosperidad de la raza humana. Al embarcarse en este viaje de redescubrimiento, una serie de avances monumentales pasan del ámbito de la ciencia teórica a la corriente principal. Estos acontecimientos trascendentales, ferozmente defendidos y acelerados por la colaboración, la comunicación y la difusión de información, impulsan los canales de conocimiento humano. A medida que el conocimiento, el corazón de la prosperidad humana, se hincha,
el cerebro humano continúa expandiendo sus horizontes, extendiéndose hacia el cosmos interminable de lo imaginado, lo tangible y lo transformador. La información está plagada de grandes cantidades de datos, como un mar electrificado, que salpica las costas del intelecto humano y energiza la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, en este mundo binario de encendido y apagado, 1 y 0, surge un verdadero mar de cambios. A través de esta marea, el cerebro humano evoca multitudes de posibilidades, dando forma a las ondas de cambio que se propagan a través de los paisajes del pensamiento, transformándolos en moradas de innovación y abriendo puertas a reinos previamente inimaginables. En el gran cosmos del cerebro humano, protagonizan las humildes redes neuronales accesibles, un universo en constante expansión de impulsos eléctricos que parpadean a través de las superautopistas cerebrales. Estos caminos sirven como plataformas de lanzamiento, catapultando a la humanidad en viajes a través de las nebulosas de misterios indescriptibles que florecen en medio de la vasta extensión, encendiendo su majestuosa migración hacia elevadas cumbres de pensamiento y logros humanos. Codificados dentro del cerebro humano interactúan aspectos vitales de nuestra existencia: percepción, cognición, lenguaje y conciencia. Estos componentes, orquestados por múltiples regiones y redes cerebrales, se fusionan y ramifican en una compleja gama de vías neuronales fundamentales para nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, fundamentales en nuestra búsqueda por captar las arenas cambiantes de la realidad, y allanar el camino para una exploración con los ojos vendados en medio de la vasta falta de límites de la cognición humana. A medida que cae el anochecer y las sombras se alargan, la fascinante narrativa del cerebro humano se desarrolla a lo largo de los corredores cada vez más largos de la historia. Las crónicas personales ricamente tejidas con hilos de triunfos individuales, progreso social y avances tecnológicos se convierten en parte de esta apasionante saga, en la que el cerebro orquesta cada capítulo con gran ternura, determinación inquebrantable y una notable voluntad de evolucionar. El lenguaje, el instrumento más potente de la humanidad, sirve como espejo de la maravilla del cerebro humano. Cada palabra es un reflejo, cada oración, un coro de sinfonías neuronales que se reproducen, haciéndose eco de la danza interminable de los procesos electroquímicos que giran continuamente dentro de los vastos e intrincados circuitos del cerebro. En este ballet incesante, el cerebro moldea el pensamiento en forma, creando capas de significado y profundidad que sientan las bases para la comprensión y el crecimiento colectivos de la humanidad. La imaginación, una fuerza cósmica que habita el cerebro humano, abunda en un tesoro escondido de potencial infinito donde la antigüedad se encuentra con el futuro, lo físico se entrelaza con lo metafísico. Desde reinos de maravillas incalculables hasta caminos inexplorados, la facultad imaginativa del cerebro enciende el fuego de la invención, cincelando el camino hacia el infinito, expandiendo eternamente la dimensión de la comprensión humana. A medida que cae el telón de nuestro viaje, una multitud de conceptos abstractos e imágenes intrincadas recorren el escenario de la mente humana. Unificados, pintan un mosaico resplandeciente, un testimonio del cerebro humano, multiverso dentro del universo. Radiante con los colores de la cognición, vívido con los matices de la emoción, entretejido con los hilos de la imaginación, este mosaico palpita al ritmo de los latidos colectivos del corazón de la humanidad, la sinfonía del progreso, preparada para resonar en las galaxias, ad infinitum. Transparente despliega las páginas del perdurable tomo que narra el esfuerzo eterno del cerebro humano, evolución, iluminación, creatividad, invención, supervivencia, trascendencia. Desde sus orígenes en las brumas del tiempo hasta su búsqueda unificada hacia los horizontes del universo, el cerebro humano continúa escribiendo su narrativa, audaz, brillante y en perpetua evolución. En el lapso de esta gran odisea humana, cada capítulo aporta nuevos conocimientos, allanando el camino para un futuro lleno de potencial ilimitado e infinitas posibilidades. A medida que los rayos coruscados del sol se dispersan por el horizonte, nos despedimos de la fascinante saga del cerebro humano, una impresionante mezcla de arte, ciencia y magia sublime. Incrustado en este tapiz de la condición humana, el cerebro emerge como una paradoja insondable, un hermoso rompecabezas por resolver, que promete un futuro resplandeciente con avances cognitivos, avances tecnológicos y posibilidades transformadoras. Cerrando el capítulo sobre nuestra exploración de la Sinfonía Brain, a de notas inauditas en una avalancha de sensaciones indescriptibles dentro de los límites de nuestra cognición. Al contemplar el vasto e inexplorado océano del cerebro humano, recordamos el dicho: cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo mucho que no sabemos. En conclusión, como portador del faro de la condición humana, el cerebro humano forja constantemente caminos innovadores hacia una mayor comprensión, siempre avanzando hacia un futuro vivo con potencial ilimitado, siempre buscando desentrañar los misterios de nuestra creación, y forjar un mundo mejor y más brillante. Mundo.
A medida que emprendemos este viaje sin precedentes, nos conmueve, inspira y asombra el brillo luminoso de este milagroso órgano del cerebro humano.